Gracias le damos, Señor, por este tiempo que usted nos regala. Gracias porque podemos reunirnos, Señor Dios, con el fin de aprender más de tu palabra, Señor Dios, y a la vez también, Señor Dios, vivirla, practicarla, Señor Dios. Es necesario, somos tu iglesia, Señor Dios, y no queremos tener una costumbre de ser oidores olvidadizos, Señor Dios. Eso realmente sería catastrófico, Señor. Más queremos, Señor, como tu iglesia, Padre, ser personas que vivamos, que practiquemos tu palabra, Señor Dios del cielo, y te pido, Señor Dios, que ese sea el anhelo y el deseo constante cuando nos reunimos a escuchar tu palabra. Señor, te pido que guíes nuestros corazones, Padre Celestial, que me ayudes a mí a ser claro, Señor, en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, Señor Dios, y que a la vez mis hermanos también estén atentos, Señor, a estas verdades de tu palabra, Señor, y que puedan también, Señor Dios, disfrutar de lo que es tu presencia por medio del entendimiento de las Escrituras. Señor, en tu mano dejamos este tiempo de la clase que vamos a tener el día de hoy, y todo esto te lo pido, Señor Dios, y te agradezco por lo que harás, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Déjenme que voy a compartirles pantalla. La hermana María la ve ahí. Bueno, seguimos con Génesis. Este ya viene a ser lo que es la cuarta clase que estamos viendo. Las semanas anteriores vimos una introducción, después la creación en 2 clases, y el día de hoy ya vamos a pasar derechamente a lo que es un acontecimiento histórico también, y que tiene relación con lo que es la caída del ser humano, el pecado, la entrada del pecado al mundo. Así que vamos a pasar al capítulo 3 de Génesis, y ahí vamos a estar ahondando un poquito en detalles también respecto a lo que es esta caída, la tentación, consecuencias, qué es esto del protoevangelio, qué significa de que hay un anuncio de lo que es el evangelio en el capítulo 3, así que ahí vamos a concentrarnos el día de hoy. Vamos a pasar de la creación a la caída. ¿Sí? Aquí yo tengo una cita de Francis Schaeffer, probablemente le conoce, es un hermano que escribió un libro que se llama Génesis en el tiempo y el espacio. Francis Schaeffer, bueno, ya murió, él es bastante viejito ya, parte de la presencia del Señor. Pero él tiene libros muy buenos de apologética y tiene un libro que él interpreta desde el Génesis 1 al 10. Y bueno, yo extraje esta cita de allá, de lo que es también esta transición de la creación a la caída, y quisiese también ahí que la conociese. Él dice que la creación está concluida. Bueno, ya vimos la creación, bueno, ahora ya llegamos al punto de que la creación está concluida, acabada. Cada cosa creada opera en el círculo propio de su creación, manteniéndose en su propio sitio, y todas las cosas están en reposo y en equilibrio, todo perfecto, bueno en gran manera. El hombre, al ser hecho a imagen de Dios, tiene un sitio único, porque ha sido hecho distinto a las plantas y los animales. Francis Schaeffer, esto es Génesis en el tiempo y el espacio, página 67. Le recomiendo ese libro, si lo puede adquirir en alguna librería o quizás comprarlo digital en alguna de estas plataformas Amazon. Es un muy buen libro, he sacado varios principios también de ahí. Y él señala lo que es este contexto de lo que es también la creación y lo que es también la humanidad y lo que es también esa posición también especial que tienen también los hombres por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Está en un sitio único, es distinto de las plantas y los animales. Y este hermano también habla respecto a lo que es el propósito de la creación del hombre, o el propósito del hombre. No lo agregué acá, se lo menciona ahora, pero él señala de que el hombre ha sido creado para adorar a Dios, para glorificar a Dios y para obedecerle. ¿Sí? Para gloria mía los hice, dice Isaías, le dejo esa tarea en qué texto está. Pero Dios creó al hombre con el fin de que le dé la gloria a Dios. Jamás era para su autoglorificación, y a la vez también Dios crea al hombre para que le obedezca a él, que obedezca a sus mandamientos, que obedezca a su palabra, que obedezca a las directrices que Dios le va a dar al hombre. ¿Sí? Eso es una muestra de amor también que debe tener el mismo hombre hacia Dios, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, porque fue creado para eso. Ese es el fin, el propósito también del hombre, glorificar a Dios obedeciendo a Dios. Eso
Eso también lo extraje de lo que es este libro. Y de cierto modo nos sirve para lo que es ya de pasar de la creación a la caída, porque derechamente en la caída, hermanos, lo que hizo el hombre fue no darle la gloria a Dios. Lo que hizo el ser humano en la caída fue desobedecer a Dios, por lo tanto no darle la gloria a Dios y considerarse a sí mismo como un objeto de gloria. Y eso es tremendo. Ellos quisieron ser dioses, quisieron ocupar el lugar de Dios. Y es ahí donde entra la tragedia, hermanos. Es derechamente el problema más grande del ser humano, el pecado. De hecho, si usted se da cuenta, la humanidad busca lo que es el consuelo, busca también una respuesta a lo que es la muerte, y de cierto modo no hayan una respuesta satisfactoria fuera de la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios se halla una respuesta satisfactoria a lo que es la muerte, lo cual es la consecuencia del pecado que se origina o que entra en lo que es la esfera humana en este capítulo, cuando Adán y Eva desobedecen al mandato de Dios. Es tremendo. El ser humano, con toda la ciencia, con todo el conocimiento, puede dar respuestas a algunas cosas, pero no a todas. Y no va a dar una respuesta satisfactoria a lo que es el pecado en lo absoluto si no tiene a Dios. Pero el punto es que nosotros vamos entendiendo el origen del pecado, vamos entendiendo la entrada del pecado y vamos también entendiendo más lo que es la gravedad del pecado que cometió Adán y Eva, porque fue lamentable, fue triste, hermanos. Entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y después dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una verdad profunda, ¿no? Esa verdad debería a nosotros hacernos pensar en la gravedad del pecado. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo ahí lo que es ese pecado, pero a la luz de lo que es el capítulo 3 del libro de Génesis, que da la teología también del pecado, da también ahí lo que es estos principios que ayudan a entender mayormente lo que es la existencia de la ley, porque la ley, de cierto modo, que fue escrita también después Éxodo por el mismo Moisés, pero aquí ya vemos como el origen también de por qué suceden también pecados en el pueblo, por qué también el pueblo también desobedecía también a los mandamientos de Dios, por qué Dios le dio la ley también a ellos para que la obedezcan de cierto modo. Bueno, aquí esto es el principio fundamental, elemental, teológico de esa gran verdad que vemos después en Éxodo y en Deuteronomio también. Pero vamos a partir ahora con lo que es el capítulo 3, versículo 1 al 5, ¿sí? Aquí ya entrando a este pasaje, puede ir a su Biblia, yo la voy a mencionar acá también, tengo algunos apuntes que le van a ayudar, pero lo que voy a hacer directamente es poner la cita. ¿Sí? Las citas van a estar aquí puestas, no voy a dar el contenido, sino que lo voy a estar explicando. Así que es importante podamos también ahí ir a la Biblia y de esta manera también ver también una interpretación adecuada en lo que es esta clase. Más que yo ponerle ahí la interpretación, la voy a estar señalando. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí ya partimos, hay un personaje acá, hay un ser que pasa a ser también un protagonista, de cierto modo. Obviamente vendría a ser un antagonista, mejor dicho, y este es Satanás. Ya la serpiente es reconocida como Satanás. Entendemos claramente también por lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 12, lo que sucede con lo que es esta serpiente, el dragón también, la serpiente antigua, como lo dice Juan también en Apocalipsis. O sea, no es algo ajeno a nuestro conocimiento de que cuando se habla de la serpiente, acá en el capítulo 3 se está hablando de Satanás. Se está hablando también de aquel arcángel también que ha sido caído. De hecho, aquí Satanás entra en escena ya cuando él ha caído o cuando él ya ha pecado en contra de Dios.
Específicamente, la Biblia nos señala el tiempo determinado cuando fue la caída de Satanás, pero podemos entender que la caída de Satanás debió haber sido después de la creación de todas las cosas, después de la declaración de Dios que dijo que fue bueno en gran manera, después de esos 6 días. Eh, ahí, después de aquello, fue la caída de Satanás. O sea, también podemos señalar que la caída de Satanás fue también antes o, a ver, ¿cómo explicarlo? Que no sea confuso para nosotros. La rebelión de Satanás fue antes o fue después, mejor dicho, de lo que es la creación de todas las cosas que fueron buenas en gran manera, y fue también antes de la caída de Adán y Eva. Bueno, simple. ¿Sí? Bueno, aquí señala, hermanos, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Cuando se habla de astuta, estamos hablando de lo que es una serpiente que es engañosa. Eso es lo que da a entender el hebreo. Es astuta en relación a lo que es el engaño. Y eso es como a contraparte de lo que es la inocencia que vivían, experimentaban Adán y Eva. Inocentemente vemos el contexto en el último versículo del capítulo 2 en relación a Adán y Eva, en contexto de inocencia, ellos estaban desnudos, ¿sí? No se avergonzaban tampoco de aquello, y bueno, vemos que la serpiente va con su astucia a intervenir en lo que es también esta inocencia de Adán y Eva, ¿sí? Bueno, señalo que esta serpiente, de cierto modo, también estaba en Edén. De hecho, profetas sabían, Ezequiel señala el lugar donde también estuvo Satanás, es Ezequiel 28, Isaías también capítulo 14, señala también ahí algunas características de Satanás, pero también señalan lo que es el lugar geográfico también donde él estuvo haciendo su maldad. Bueno, ya quedamos claro con eso, aquí está la serpiente, era astuta, era engañosa, también les señalé que la misma serpiente, o Satanás mejor dicho, en algún momento cayó después de lo que fue la creación de todas las cosas buenas en gran manera y antes de presentarse a Adán y Eva, ¿sí? Y lo que hace es engañar a la mujer, o él va derechamente a tentar a la mujer. Él no va a Adán, sino que él ve a la mujer que está en la intemperie, ve a la mujer también que está ahí, cercana a lo que es el árbol, y él obviamente va a cumplir un objetivo con la mujer, ¿sí? A la mujer realmente es la que engaña, y el apóstol Pablo también señala eso en Corintios, señala también en Timoteo, la mujer fue engañada, y vemos que Satanás ya tenía con su astucia también lo que es ese objetivo de engañar a la mujer. De hecho, ya fue el objeto de su ataque, dice, necesitando la protección de su marido, y es la parte más débil. Y podemos señalarlo de esa manera, en el sentido de lo que es también la tarea del hombre. Adán debió haberla resguardado, debió haberla protegido. Él debió también, de cierto modo, también ahí poner un cerco también de cuidado para su mujer, pero aquí vemos de que ella estaba, como ya dije anteriormente ahí, a la intemperie, estaba también ahí sin la protección de su marido, y también ya entendemos que la mujer también es vaso frágil. Y Satanás ahí se aprovecha de eso. De hecho, la halla solas, como le dije anteriormente, y sin la experiencia de Adán. Ahora, vemos que le dice algo, Satanás, dentro de esta tentación, a esta mujer que está ahí en debilidad, y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, está señalando lo que es, uno pudiese decir, una pregunta que él también va a querer direccionarla también al cuestionamiento a la palabra de Dios. Dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí se acerca un poquito a la mentira, porque de cierto modo el Señor no le dijo que no podía comer de todo árbol del huerto.
sino que del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no debía comer. Y de hecho, Eva le responde. Eva le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, está equivocado Satanás en lo que está diciendo. Dios no dijo que no debía comer de los árboles que estaban en el huerto. Dios le dijo que sí podía comer de todo árbol que estaba también en el huerto, solo no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso le había dicho Dios a Adán y Adán se lo había dicho a Eva. Por lo tanto, ahí ya comienza a tener algún tipo de astucia. O sea, en esa frase de la pregunta de Satanás, ya vemos también que utiliza también la astucia para llevar la conversación a su propia interpretación, a su maldad. Pero la mujer también le responde, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, ella puede comer eso. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Y aquí hay una frase, de cierto modo, que no está dentro del mandamiento que Adán le dio a su mujer, porque ese mandamiento lo recibió de parte de Dios. Era la tarea de Adán también transmitir lo que es el mandamiento de Dios a su mujer. Y hay una frase aquí, de cierto modo, que no está en el mandamiento de Dios, que si usted va a Génesis, capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Ahí no está la palabra ni le tocaréis, si usted se da cuenta. Algunos comentaristas dicen que probablemente Adán añadió lo que es eso también con el fin de resguardar a su mujer. Fue a modo de protección a su mujer, le intensificó también aquello, le marcó lo que realmente debía ser en relación a lo que es ese árbol. ¿Sí? Es una instrucción también que ahí Adán le había dado a su mujer también, y lo estaba haciendo con el fin de proteger a Eva. Bueno, el punto acá es que derechamente estamos viendo acá que hay una tentación que es explícita. Hay también acá lo que está relacionado a una conversación. Está Eva poniendo atención a la serpiente. Está también ella escuchando. Ella ya ha direccionado sus sentidos a lo que es las palabras de la serpiente. Ella no ignora a la serpiente. Ella tampoco le da la espalda a la serpiente, sino que ella se vuelca a lo que es poner atención a las palabras de la serpiente y comienza a considerar lo que la serpiente le está diciendo. Comienza también a pensar, a analizar también las palabras de la serpiente, y eso es tremendo, ¿no? Es cuando ya uno comienza a considerar algunas cosas del corazón o previo a lo que es el acto mismo del pecado, y aparte con lo que es un trabajo, una maquinación en el interior de nosotros. Y estaba sucediendo con Eva, estaba ya siendo encaminada a eso, estaba siendo direccionada a eso, estaba también presa al engaño, estaba ahí, lamentablemente. Y lo que hace Satanás es derechamente ya, estando Eva ahí susceptible, es declararle lo que es la primera mentira, el padre de mentira, bueno, dentro de la esfera humana, porque él creyó ser Dios, y ahí él obviamente dijo una mentira tremenda y fue obviamente echado fuera de lo que es la presencia de Dios. Ese es el pecado de Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se dio en ti maldad. En él nace el pecado, ¿sí? Por lo tanto, hay una automentira en él, en un tiempo, pero en la esfera humana, hermanos, ya vemos lo que es la primera mentira de Satanás a Eva. Y él le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera mentira se ve acá en la esfera humana. Dios le había dicho a Adán, ciertamente, o sea, hay un énfasis, ciertamente morirás. No dice morirás solamente, sino que ciertamente es algo cierto, es algo declarado por Dios. Él lo determinó, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y lo que hace Satanás es mentir.
no moriréis. Es una mentira abierta, deliberada de Satanás. No moriréis. Y es ahí donde entra ahora ya Eva ya con más fuerza, lo que es poner más atención a lo que es la serpiente. Y eso es tremendo. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto también es poner a Dios como un tirano, como un egoísta, que realmente no quiere que sus criaturas sean como él. Eso es lo que le está diciendo en este texto la serpiente. Le está diciendo a ella, mira, Dios realmente no quiere darte estos privilegios que tú puedes tener si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él se está privando de eso y está dejándolo solamente para él. Él sabe realmente que cuando comas eso vas a ser como Dios, vas a ser como él. Y de hecho, hermanos, esa tremenda verdad a medias, de cierta manera, porque obviamente Dios conoce por su omnisciencia el bien y el mal, obviamente en su perfecta santidad y no experimental, Él no ha experimentado el pecado, jamás, en Él no hay pecado, Él conoce, Él sabe el pecado, por lo tanto, Él sí, o Eva sí iba a ser como Dios, ¿en qué sentido? En que iba a tener conocimiento del bien y del mal. Pero, más que todo, iba a ser Eva también así como Dios, así como Satanás quiso ser también como Dios y sentarse en el trono de Dios y también recibir gloria, alabanza, etc. Bueno, aquí está Satanás muy fuertemente, hermanos, es realmente algo brutal lo que está haciendo Satanás con Eva, si usted se da cuenta. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, poniendo en cuestionamiento lo que es la autoridad de Dios, señalándolo como un tirano, señalándolo también como una persona egoísta, una persona también que no considera a Adán y a Eva de cierto modo para un bien tremendo. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora recuerden, hermanos, que Adán y Eva habían sido hechos semejantes. A, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Qué tremendo eso, hermanos. Pero aún así sigue disminuyendo esa gran verdad el mismo tentador. Y obviamente aquí ya comienza a ser un acto brutal en relación a esto, que obviamente quiere algo mayor, que la mujer consiga algo mayor, algo que es único y exclusivo de Dios. ¿Sí? Bueno, estos son los primeros versículos. Lo hice así rápido porque esto es más extenso. Pero el punto es, hermanos, de que derechamente ya desde el versículo 1 al 5 viene lo que es la tentación. Vemos también lo que es la astucia de Satanás. Vemos también que la mujer también ya le presta atención a Satanás, está a la intemperie, está sin el cuidado de su marido, está a su vez también ahí escuchando las palabras de Satanás y Satanás señalando también mentiras, le está también ahí con mentiras, declarándole cosas que para él o declarándole de que lo que ella va a hacer o lo que ella realmente puede disfrutar de lo que es lo bueno por obedecer a Satanás. O sea, no es obedecer a Dios, sino que obedéceme a mí, a lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Parafraseando. Y eso es lo que está sucediendo acá. Eso es en la tentación. Después de la tentación, usted sabe que todo esto nace en el corazón, en la mente de la persona, viene lo que es la caída, viene el acto, viene el hecho. Y es aquí donde vemos lo que es algo grave. Y aquí la mujer dice que vio que el árbol era bueno para comer, ¿sí? El árbol era bueno, agradable y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era bueno, era agradable, era codiciable. De hecho, todas esas conclusiones que ella llegó de ser bueno, agradable y codiciable fueron posterior a las palabras de Satanás, ¿sí?
Y Eva decidió que Satanás estaba diciendo la verdad, hermanos. Eso fue su decisión, hermanos. Nosotros entendemos de que Eva fue engañada, claramente. El apóstol Pablo también lo declara de esa manera, fue engañada. Sí, fue engañada. Mas ella misma, en su libertad, en su libre albedrío, porque así fueron creados Adán y Eva, con libre albedrío, ella decidió creerle a Satanás antes que a Dios, antes que a las palabras de Dios. De hecho, algunos señalan que Eva, en su inocencia, probablemente lo que hizo fue señalar de que estaba malinterpretando a Dios. Estoy malinterpretando a Dios. Dios quiere que realmente yo coma de este árbol y obviamente alcanzar también lo que es la sabiduría, alcanzar también y ser como Dios. Tremendo, hermanos. Qué engaño. Qué terrible engaño. Esto fue un engaño, fue una seducción. Eh, que Eva también ahí recibió, fue seducida por Satanás. Eva pensó que había comprendido mal el mandamiento, pero no sabía lo que estaba haciendo realmente, ni idea. Recuerden que ella no tenía conocimiento de la muerte, no tenía conocimiento de lo malo, solo cuando lo come es cuando ya viene eso a su conciencia. Pero obviamente ya uno puede concluir con este texto, hermanos, que Eva derechamente creyó que la serpiente decía la verdad, hermano, fue engañada. Es lo característico también de los falsos profetas, de los falsos maestros, personas que realmente quieren añadir a la palabra de Dios, quieren también suplantar la palabra de Dios, poniendo sus propias verdades. Es muy común, hermanos, porque lo que hizo Satanás derechamente fue cuestionar a la palabra de Dios, cuestionar al mandamiento de Dios y producir una duda en el corazón de Eva respecto al mandamiento de Dios, llevando a Eva a oponerse a Dios, a darle la espalda a Dios y a creer a la verdad. Eso es algo muy común en los falsos profetas, muy común en los falsos maestros, y esperamos no sea común en lo que es la iglesia cuando derechamente sigue las influencias de Satanás. Es por eso que la iglesia tiene el mandato de resistir al diablo y no tener estos comportamientos engañosos, ni tampoco ser personas que aparenten cosas que no lo son, que fue lo que hizo Satanás. Sí. Cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Bueno, hay otras versiones, la de las Américas dice que le dio a su marido que estaba con ella, dice que ya después de toda esta tentación, ya que creyó Eva a esta verdad, Adán derechamente no tuvo la necesidad de escuchar lo que es el argumento de Satanás, sino que probablemente él, como estaba ahí con ella, escuchó esa verdad y comió deliberadamente. Y eso es tremendo. Y hay personas que tienen esa postura, yo en lo personal la tengo como objeto de estudio, pero es posible, de hecho hay gráficas también donde cuando está siendo tentada Eva, o cuando está agarrando lo que es el fruto, está Adán ahí también viéndola. De hecho, si usted ve en la imagen que tenemos acá, está la serpiente, está Eva y ahí está Adán. Está mirando como Eva está consumiendo el fruto. No le dice que no lo hagan. Qué tremendo. Bueno, cierro ahí ese argumento para seguir con lo siguiente. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí obviamente viene el resultado inmediato. Lo que sucede en el versículo 7, tuvieron que apoyarse en su conciencia ahora para distinguir entre el bien y su nueva capacidad adquirida de ver y conocer el mal. Ahora ya por lo menos entendieron que hicieron mal, se vieron que estaban desnudos, derechamente, sí, obviamente conocieron ahora lo que era malo, pero de la mala manera, no a la manera que Dios pudiese también haberle enseñado a ellos. Recuerden que Cristo conocía lo bueno y lo malo, sí, él conocía lo bueno y lo malo, pero él no había pecado. Es característico de Dios, y eso también era lo que le quería enseñar también a Adán y Eva, que lo malo era desobedecer a Dios y lo bueno era obedecer a Dios. Por lo tanto, si ellos hubiesen obedecido a Dios, hubiesen entendido que todo lo contrario era pecado. ¿Sí? Tremendo. Pero conocieron el bien y el mal, o el mal, derechamente, de una mala manera. Después de eso vino la culpa, la vergüenza y el miedo, que es post caída.
estos 3, 8 al 11, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Aquí ya está la vergüenza de Adán y Eva, está la vergüenza del hombre, pero a la vez también vemos que el Señor también sabía lo que había sucedido. Él tenía claro en su omnisciencia también lo que había sido lo que es la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? Él es omnisciente. No hay nada que le sorprenda a Dios y solamente le dice dónde estás tú para poder también ahí llevarle a Adán a que confiese lo que ha dicho. ¿Sí? En el versículo 11 también reafirma eso, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios ya sabía eso, pero lo que está haciendo es llevando a Adán y a Eva a que ellos confesaran lo que hicieron en contra de Dios, confesaran su desobediencia, confesaran su pecado. ¿Sí? Es por eso que le hace estas preguntas. No son preguntas porque Dios no sabía lo que habían hecho, sino que son preguntas simplemente para que ellos declaren lo que Dios ya sabía respecto a la desobediencia. ¿Sí? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y de aquí ya vemos que comienzan a culparse el uno al otro, derechamente. El hombre dice, y le respondió a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí está dándole o haciendo responsable de lo que es esto a la mujer. Pero específicamente lo que hace Adán acá es poniendo como responsable de su caída a Dios. Porque él le dice que la mujer que me diste, ¿quién fue el que le dio la mujer a Adán? Dios. De hecho, esa palabra que me diste no debiese estar, ¿sí? La mujer por compañera, la mujer me dio el árbol, pudo haber dicho Adán, pero no, aquí comienza a ser responsable a Dios, diciéndole que la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y esto es un argumento normal, no sé si usted ha hecho evangelismo relacional. Hay personas que dicen, pero viste, Dios derechamente fue el que hizo esto con Adán y Eva. Dios fue el que realmente provocó a Adán y Eva. Dios realmente fue el que hizo esto con ellos. Como si Dios fuese el originador del mal. ¿Sí? O sea, responsabilizando a Dios del mal de la humanidad. Y aquí Adán lo señala muy claramente. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tremendo. Culpando a Dios. Y la mujer, ¿qué es lo que dice? Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ya es diferente aquí lo que dice Eva, pero ahora derechamente ya pone a la serpiente, pone a Satanás. Ahí le dice que esta serpiente, Satanás, me engañó y comí. Responsabilizando también a la serpiente. Sabemos que fue engañada, pero ella creyó a la verdad, a la mentira, mejor dicho, por verdad que estaba dando Satanás. Ahora, el Señor ya se enfocó en Adán, después se enfocó en Eva y ahora se enfoca en lo que es la serpiente. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esta es la maldición a la serpiente física. Quiero agregar también, hermanos, que lo que hizo Satanás por ser un ser inmaterial, y esto es algo que muchos comentaristas están de acuerdo, lo que hizo Satanás fue poseer una serpiente, ¿sí? Y poseyó una serpiente en la forma que era antes de la caída. Algunos dicen que probablemente la serpiente, ese animal que Dios creó, que fue poseído por Satanás, no era como ahora, sino que tenía patas, probablemente, era diferente la forma de la serpiente antes de la caída. Y lo que hizo Satanás fue poseer a la serpiente. Y como posee a la serpiente, todo lo que Satanás toca derechamente lo contamina. Y aquí lo que hace Dios es darle a la serpiente lo que es una maldición, a ese animal.
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, declarando lo que es la bestia. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esa es la representación constante de lo que es la vergüenza, también de lo que es también la bajeza de la serpiente. Eso es lo que representa también que coma también del polvo de la tierra. Y después va a la gente, obviamente, que poseyó a esta serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Y aquí vemos el protoevangelio, próxima semana lo vamos a ver, no alcanzamos hoy. Pero ahí está señalando también lo que es la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y que de la simiente de la mujer aplastaría la serpiente, la cabeza de la serpiente, este Satanás, y esta serpiente la heriría en el calcañar. Y eso es lo que ya entendemos por la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero, derechamente, aquí estamos viendo lo que es también la maldición para la serpiente, y obviamente la serpiente no va a tener victoria perpetuamente en lo absoluto. Recuerde que entró el pecado y ahora ya pasa a Satanás a tener dominio también de los seres humanos por medio de lo que es el pecado, entró el pecado al mundo. Lamentablemente el gobierno que debía tener el ser humano por medio de Adán ya obviamente ahora ha caído y ha pasado a las manos de Satanás. Bueno, ¿hay consecuencias del pecado, hermanos? Sí. Bueno, son las 11:16, denme estos 4 minutos y después ya terminamos. Creo que no vamos a alcanzar todo, pero déjenme ver aquí las consecuencias para la mujer. En Génesis 16 dice que la mujer dijo, ahora ya se concentra en la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto es interesante, hermanos. Cuando se habla de preñeces, ahora sus preñeces, y cuando ella dé a luz, derechamente va a ser con dolor. Y ya las mujeres que han sido madres entienden también ese dolor tremendo. Otras mujeres probablemente no lo entienden, pero pueden ver a otras mujeres y realmente pueden entender algo en relación a lo que es eso. El dolor del parto, tremendo. Nosotros no podemos experimentarlo como hombres. Más la mujer, derechamente, lamentablemente, tiene que ahora tener a sus bebés con dolores de parto terribles. Y eso también viene a ser un recordatorio de que una mujer dio nacimiento al pecado en la raza humana y que lo transmite a todos sus hijos. Qué tremendo, entra el dolor al mundo. ¿Y cómo se experimenta ese dolor? Bueno, en lo que es las preñeces, en lo que es dar a luz un hijo. Tremendo, es un recordatorio de lo que sucede, en lo que sucedió, en lo que es darle nacimiento al pecado, y que ese pecado se traspasa ahora a sus hijos. Tremendo lo que sucede con lo que es esta consecuencia. Bueno, ella puede salvarse también criando hijos piadosos. Eso es 1 Timoteo, eso ya se ve en otra oportunidad, pero aquí estamos viendo lo que son las consecuencias para la mujer. Consecuencias para el hombre. Génesis 3, 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esperen, aquí estoy viendo un mensaje acá. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí podemos ver, hermanos, lo que es el trabajo arduo, el trabajo duro que debe ahora hacer Adán. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí obviamente vemos que Adán obedeció a la voz de su mujer. Él debía obedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Él le dio el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue un mandato directo de Dios a Adán, y obedecer a Dios glorificándole con esa obediencia. Eso es lo que debía hacer Adán. Pero lo que hizo él fue derechamente obedecer
a su mujer y desobedecer a Dios. Y eso es algo que trajo consecuencias nefastas, terribles. Le dijo, no comerás de él. Bueno, maldita será la tierra por tu causa. La tierra derechamente es el objeto el cual él administraba, el objeto también que él también explotaba. Ahora esa tierra es maldita por la causa del hombre. Qué lamentable. De hecho, con dolor comerás de ella, ¿de qué? De la tierra. Con dolor va a comer de ella todos los días de su vida. Espinos y cardos te producirá, o sea, ya labrar lo que es la tierra va a ser más difícil, va a haber más dolores en sus manos, va a haber también hay dificultades, va a haber también un trabajo duro, se va a cansar, hermano, se va a también ahí a quedar exhausto de lo que es el trabajo, y solo eso para comer. Y comerás plantas del campo, dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y aquí señala lo que es terrible, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y señala también lo que es la muerte física. Él fue creado del polvo, bueno, lamentablemente por la desobediencia, por este pecado tremendo, tú vas a volver al polvo, tú vas a morir. Bueno, de hecho, hermanos, cuando ellos desobedecieron a Dios, fueron muertos, murieron espiritualmente, hermanos. Realmente, hay una separación de Dios por la desobediencia que ellos ejecutaron. ¿Sí? Esa es la muerte espiritual, separación de Dios, destitución de Dios. Y después de lo que es la destitución de Dios, el hombre va a ir muriendo poco a poco. Eso es, muere espiritualmente y ya con el pasar del tiempo va muriendo poco a poco, se va desgastando poco a poco, aunque ya sabemos que Adán vivió 900 años, un poco más y fracción. Pero aún así, él iba a vivir en este mundo muriendo, degradándose. Bueno, determinación de Dios para la humanidad, yo creo que esto lo vamos a ver la próxima semana, y ya quedamos con esto para ya terminar. Partimos anteriormente con lo que es la tentación. Acá está dentro de la tentación, Adán y Eva la intemperie, ya lo señalé. La serpiente con astucia también ahí, enganchando a Eva. Eva poniendo la atención a la serpiente. Y después ya en la caída es Eva considerando que las palabras de la serpiente eran verdad. Ella determinó, ella decidió de lo que le decía, de que lo que le decía la serpiente era verdad. Y cae, y peca, ahí cae. Después le da de comer también a su marido y caen los dos, él deliberadamente. Después viene lo que es la culpa, la vergüenza, oyeron la voz de Dios, se avergonzaron. Ellos debieron también ahí confesar su pecado, pero Dios tuvo que hacerle preguntas para que ellos confesaran su pecado. Y lo que confesaron derechamente fue darle las responsabilidades a otros. Comienza a decir, bueno, la mujer que me diste, bueno, la serpiente realmente me engañó, y bueno, de todos pasándose lo que es la responsabilidad, cuando debieron haber confesado derechamente su pecado. Aquí vemos que comenzaron a buscar responsables, y después de eso vemos la maldición a la serpiente. Después de eso lo que es las consecuencias para la mujer, ya sabemos que con dolor va a dar a luz a sus hijos, recordando también de que ella también fue la primera en dar a luz lo que es el pecado en la esfera humana, y a la vez también para recordarle de que sus hijos también van a ser también portadores del pecado que ella cometió. De hecho, hay algo que vamos a tocar la próxima semana, hermanos, que no lo toqué ahora. Dice que su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ti. Y ahí obviamente habla de los conflictos entre el hombre y la mujer, que la mujer va a querer, de cierta manera, tener la autoridad que el hombre tiene. Ella va a querer enseñorearse de su marido. Esa es la consecuencia del pecado. La mujer lo que quiere derechamente es tomar el lugar que le corresponde al hombre, y eso es por consecuencia del pecado. Vamos a hablar la próxima semana, es interesante ese tema también, porque es lo común normal que sucede hoy en día. La mujer tomando el rol del hombre, la mujer queriendo tomar lo que es el liderazgo del hombre. ¿Sí? Y bueno, el hombre lo que hace es enseñorearse de ella, y a veces utilizando de mala manera lo que es el machismo para quizás someter a la mujer de una manera errada.
Y ahí vimos las consecuencias para el hombre, su trabajo, todo lo arduo que va a tener que hacer, y va a volver al polvo de la tierra, ha muerto, muerto espiritualmente, y ha muerto también, y va a morir físicamente en un tiempo determinado. Vamos a orar para terminar lo que es este tiempo de la clase. Espero haya sido clara y espero también ahí le haya sido de edificación para usted. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos, Señor Dios, a escuchar tu palabra, Señor Dios. Realmente es profunda, Señor Dios. Son muchos textos, Padre. Una clase no basta para todos estos textos. Más panorámicamente pudimos señalarlos, Señor Dios, y esperamos que la iglesia también, Padre, haya considerado, Señor Dios, estos pasajes como pasajes que ahora nos impulsen a leer, Señor Dios, y a profundizar más en lo que es este pasaje del capítulo 3. Yo te pido que cada hermano también ahí pueda estudiarlo, pueda profundizarlo también personalmente en su hogar, si tiene una Biblia de estudio, Señor Dios del cielo, que pueda complementarlo con esta clase, Señor Dios, y pueda también ahí, Señor Dios, entender también la gravedad del pecado que sucedió en el mundo. Señor, gracias por este tiempo y gracias también te damos porque ahora vamos a participar de otro tiempo también en el culto general. Señor Dios del cielo, queremos honrarte, queremos glorificarte, adorarte, alabarte y a la vez también escuchar tu palabra. Guíanos en este tiempo. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor Dios, y agradecemos de antemano por lo que harás. En el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén.